Soy el profesor Juan Pablo Moltó y es para mí un placer que estéis en esta página dedicada a la acupuntura científica y a la medicina integrativa, en la cual voy a tener el placer de compartir con todos ustedes todos mis trabajos y todo el material que ofrezco a nivel formativo y a nivel escrito. El dolor es producido por lo general por una irritación del tejido. Esa irritación del tejido puede ser por una afectación externa o una afectación interna. Por ejemplo, una afectación externa puede ser provocada por una infección vírica, una infección bacteriana o una infección fúngica que va a invadir mi tejido. Se va a producir una reacción humoral, una reacción inmunológica, una inflamación y todo esto va a despertar un dolor. En medicina china, cuando hablamos de dolores por infecciones, estaríamos hablando de dolores relacionados con los síndromes biclimáticos. Los síndromes biclimáticos tenemos el frío, el calor, la humedad, la sequedad. Estos serían unos factores patógenos climáticos. La medicina china se les relaciona con el Shieki y nosotros tendríamos un Zenchi, que sería nuestro sistema inmunológico o nuestra energía defensiva. Ese Zenchi, que es complejo, tiene una parte de él que es el Wei Qi o el Qi defensivo de superficie que se vincula al pulmón. Bueno, cuando mi Wei Qi, que tiene que ver con mi sistema inmunológico natural, entra en contacto con los factores patógenos climáticos, que también se denominan los Shieki, aunque la palabra Shieki es muy compleja y no solamente estaría englobada con factores patógenos climáticos, sino con todo aquello que me puede hacer enfermar. Entre esa relación entre el Wei Qi y mis factores patógenos climáticos se va a producir una inflamación, una reacción natural de defensa. Esa inflamación va a provocar dolor y nosotros a esa inflamación con dolor le llamamos síndrome Bi. Por lo tanto, un síndrome Bi es una inflamación y es un dolor, o lo mismo, dolor con inflamación. A eso le llamamos síndromes Bi. El síndrome Bi puede tener muchísimas etiologías, ¿ok? A nivel energético, un síndrome Bi lo que es un bloqueo del Qi y de la Xue en los canales. ¿Y por qué se produce ese bloqueo de Qi y Xue en los canales? Pues como hemos dicho, hay varias etiologías. Una de ellas serían los factores patógenos climáticos que pueden hacer que ese Qi se bloquee en los canales, provocando una inflamación y el consiguiente dolor. Pero también podemos tener un bloqueo o un síndrome Bi por un estancamiento de Qi Xue de origen traumático. En este caso estaríamos hablando de un golpe. Por ejemplo, un golpe puede provocar un estancamiento de Qi y Xue, es decir, esto genera inflamación y dolor. Evidentemente, la inflamación, el origen de la inflamación del caso primero que hemos comentado sería un origen infeccioso que también provocaría un síndrome Bi. Y en el segundo caso estaríamos hablando de una inflamación de origen traumático por rotura de tejidos, pero también generarían un síndrome Bi. Por lo tanto, la palabra síndrome Bi es muy compleja y tenemos que entenderla siempre desde su etiología. Es decir, ¿qué es lo que está provocando ese estancamiento de Qi Xue? Y en consecuencia, lo que vamos a hacer es plantear un tratamiento. También puede haber síndromes Bi por acúmulo de tejido neoplásico. En este caso estaríamos hablando de un dolor, una inflamación y dolor por causas vinculadas al cáncer. En este caso la complejidad es mucho mayor porque si bien sí que tenemos un síndrome Bi asociado a un Tan-Mut, es decir, a un origen canceroso, el tratamiento es completamente diferente a un síndrome Bi que tenga que ver con un origen puramente traumático o infeccioso. También tendríamos síndromes Bi asociados a agentes externos que se han introducido en nuestro cuerpo. Y entonces aquí estaríamos hablando, por ejemplo, de tan iatrogénico. El tan iatrogénico, es cuando a mí me introducen en mi cuerpo una sustancia, como puede ser un biopolímero o como puede ser una prótesis mamaria, por ejemplo. Entonces se puede producir en los biopolímeros, sobre todo, no tanto en las prótesis, se puede producir una reacción inmunológica de defensa hacia esa sustancia llamada biopolímero y en consecuencia se puede producir, por supuesto, un síndrome Bi asociado a la sustancia que han inyectado en el cuerpo. Evidentemente, cursaría con inflamación y cursaría con dolor.
Pero nos estamos dando cuenta que la palabra síndrome B lo único que define es inflamación y dolor. Por lo tanto, para poder hacer un buen tratamiento de un síndrome B, tenemos que conocer antes la etiología que lo ha producido y a partir de ahí desencadenar un tratamiento objetivo directo a ese síndrome B. Cuando hablamos de un síndrome B que tiene que ver con factores patógenos climáticos, en este caso, el tratamiento tiene que ser la eliminación de ese factor patógeno climático. Evidentemente, si me ha atacado el viento frío, voy a utilizar acupuntura que aumente el calor interno, elimine el frío de mi cuerpo, puedo utilizar moxibustión y dentro de la herbolaria voy a utilizar plantas sobre todo que eliminen el frío de dentro del cuerpo. Cuando hablamos de plantas que eliminan los factores patógenos climáticos, estamos hablando de plantas sobre todo antibióticas que van a ser adecuadas para tratar bacterias, hongos o virus. En este caso, si es por virus, actúan por otro mecanismo. ¿Okay? Porque los virus no son bacterias. Entonces, cuando yo tengo un patrón climático que me provoca un síndrome B asociado al factor patógeno climático, es donde yo voy a tener que aplicar acupuntura para eliminar cada patrón, diferente puntos de acupuntura, evidentemente. Cuando hablamos de un síndrome B asociado a un factor patógeno traumático, es entonces cuando voy a utilizar acupuntura básicamente sintomática. En ese caso utilizo puntos ASI, puntos locales, puntos distales, puntos analgésicos. En realidad, el síndrome B asociado a un trauma, a un traumatismo, es muy fácil de tratar dentro de lo que es el arsenal que un acupuntor tiene. Dentro de las hierbas que vamos a utilizar, por supuesto, utilizaremos hierbas antiinflamatorias y analgésicas, porque en este caso estamos tratando un síndrome B bastante mecánico y bastante sencillo. Ahora, cuando vamos a tratar un síndrome B que está asociado a un dolor oncológico, en este caso el tratamiento ya es muy complejo. Lo primero que tenemos que hacer en un paciente oncológico es controlar su patrón, es decir, estabilizarlo. Y para estabilizarlo, el acupuntor lo que tiene que hacer, evidentemente, es hacer una buena evaluación a través de los 4 métodos de diagnóstico: palpación, olfacción, auscultación e interrogación. Una vez nosotros evaluamos al paciente, determinamos la distonía neurovegetativa, neuroendocrina o neuroinmunológica que el paciente presenta. En este caso estaríamos hablando de un patrón, por ejemplo, insuficiencia de yin de riñón, insuficiencia de yang de bazo, etc. Esas insuficiencias o esos excesos los tendremos que modular con acupuntura y con herbolaria. También en el paciente oncológico vamos a modular el dolor con puntos oncológicos que están altamente desarrollados e especificados. La verdad que es muy interesante. Y bueno, por supuesto, la herbolaria que podría servir como coadyuvante dentro de un tratamiento oncológico, siempre supervisado por el oncólogo que trata al paciente. Y bueno, y luego ya tendríamos los pacientes que presentan un síndrome B por sustancias iatrogénicas. El síndrome B por sustancias iatrogénicas es muy problemático. De hecho, hace muy poquito he publicado un libro que se llama El síndrome de Asia, ¿no? El síndrome por autoinmune, autoinflamatorio, originado por adyuvantes. Los adyuvantes en este caso son los biopolímeros o las prótesis. Este tipo de síndrome B es muy importante que sepamos manejarlo. Por lo tanto, la complejidad y la diferenciación de patrones, de síndromes, es muy compleja y yo, en este sentido, voy a ir haciendo vídeos cortitos donde explique cómo poder modular cada síndrome B de una forma sencilla y específica. Ahora bien, si ustedes quieren formarse de forma profunda, de forma profesional y tener un conocimiento de neuroanatomía, neuroendocrinología y neuroinmunología, entender cómo se producen los bloqueos a un nivel profundo, toda la evidencia científica de los puntos de acupuntura y toda la herbolaria que puede ir detrás de todo esto, yo les invito a que hagan el curso de acupuntura y herbolaria en el manejo del dolor y la inflamación. Así que si ustedes lo quieren, ahí lo tienen. Yo les paso aquí la información para que los que quieran hacer ese curso pues se pongan en contacto conmigo y les diré cómo poder hacerlo. Así que nos vemos
en el siguiente vídeo. Un abrazo, hasta luego.